Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. He de confesarles que una de las cosas que más me gusta de dar cursos es que alejan mi mente de pensamientos genocidas. Y precisamente durante una de las últimas clases me surgió la idea de compartirles esta reflexión que espero salga rápido y sea breve. Y dicha reflexión gira en torno a cómo la geopolítica se puede insinuar en cuestiones que podrían estar absolutamente desconectadas e incluso ir a contracorriente de cualquier tipo de pensamiento geopolítico como lo puede ser el arte. Y concretamente les quiero hablar de cómo la geopolítica rusa del siglo XIX se va a insinuar directamente en la enorme y magnífica producción artística que este pueblo va a tener. Quienes hayan compartido alguna chela conmigo sabrán que una de mis opiniones más polémicas es que personalmente creo que cualquier ciudadano occidental tiene por obligación únicamente conocer dos escuelas artísticas: el siglo de oro español, el XVI, y el siglo XIX ruso. Evidentemente hay otras escuelas artísticas también muy buenas, pero me parece a mí que cualquier ciudadano occidental necesariamente tiene que conocer estas escuelas, porque en ellas se fundamenta en una enorme medida la idiosincrasia occidental. Si es que existe algo que podemos denominar como constructo occidental, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra discusión. El punto al que quería llegar, oyendo al grano, he de decirles que durante el siglo XIX los rusos van a tener una crisis de identidad enorme, porque por una parte vienen de vencer a Napoleón, se han convertido en la potencia hegemónica de Europa, algo que no sucedía de hecho desde tiempos del Imperio Español. Sí, había habido momentos de una Francia dominante, de una Prusia que pues ahí alzaba la cabeza, o del Sacro Imperio, pero había una cierta situación de equilibrio de poderes. No obstante, tras la derrota de Napoleón, Rusia se encumbra como la potencia hegemónica absoluta del continente europeo. Eh, y ciertamente esta condición de hegemonía le va a permitir derrotar a los turcos, se van a expandir en el Cáucaso, se van a expandir en Siberia, van a tener enclaves en el continente americano. De hecho van a bajar tan cerca de la Nueva España que los españoles crearán puertos para detener el avance ruso, ¿no? O al menos para contenerlos. Incluso hubo escaramuzas españolas y rusas en lo que hoy es San Francisco, si no mal recuerdo, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, una señal de que Rusia está bien es que se expande, ¿no? Y bueno, en el siglo XIX se expanden hasta ser el imperio más grande de su tiempo, ¿no? Sin embargo, es un imperio que, eh, que ha hecho todo lo necesario para ser parte de estas naciones europeas, para ser un invitado de primer orden, para ser un tomador de decisiones insisto, de primera importancia, debido a la incidencia que ha tenido en la resolución de los conflictos europeos. Y sin embargo, a la primera oportunidad, los europeos le vuelven la espalda a los rusos, concretamente durante la guerra de Crimea. Esta década de los 50 del siglo XIX va a denominarse en gran medida el Gran Juego, porque en ella Inglaterra, el Imperio Británico y el Imperio Ruso se van a enfrentar. Va a haber un choque civilizatorio, ¿no? Una potencia talasocrática como la inglesa contra una potencia telúrica como los rusos, ¿no? Va a haber un episodio que los británicos van a ganar aliados con los franceses y los turcos en la guerra de Crimea, pero habrá otros que pierdan, como en Persia, como en Asia Central, como en la India incluso, donde había partidas de cosacos acosando ya los dominios británicos de la India, ¿no? Total, el punto es que tras ver que Francia e Inglaterra olvidan sus diferencias de siglos para plantarle cara a los rusos se decepcionan profundamente de los europeos, ¿no? Porque han hecho prácticamente todo, han modernizado en la medida de lo posible su sociedad. De hecho, Pedro el Grande tuvo grandes problemas para modernizar Rusia. Cambia por completo el cariz cultural del país. Insisto, han intervenido en sus guerras, han sido decisivos para conjurar amenazas del tamaño de Napoleón. Ver que Napoleón no fue derrotado, o más bien derrotó a los austriacos, prusianos, piamonteses, evidentemente ingleses, españoles, en fin. Realmente Napoleón había puesto de rodillas a toda Europa y solamente los rusos fueron capaces de conjurar semejante amenaza, ¿no? Y a pesar de todo,
resulta que los rusos no son dignos de sentarse a la mesa de las grandes naciones europeas, ¿no? Son excluidos cuando quieren salir por fin al Mediterráneo. Y bueno, es en este punto en el que los rusos se quedan sin saber a dónde mirar, porque resulta que aquello que estaban aspirando a hacer, de repente se ven privados de esta posibilidad. Ellos, queriendo ser parte de Europa, se ven privados o se ven detenidos, obstaculizados por los propios europeos, ¿no? Y bueno, concretamente esta crisis de identidad va a derivar en que el arte ruso va a empezar a andar por una parte como pollo sin cabeza, en el sentido de que algunos van a empezar a mirar a Asia, sobre todo en la pintura habrá muchos motivos recordando a cómo vivían los boyardos, recordando cómo se vivía en las estepas del sur, recordando el pasado cosaco, la vida de los nómadas. También se regresará a ver a la religión ortodoxa, se regresará a este agente de unificación social que es la fe ortodoxa, para explicar y para buscar respuestas de qué son los rusos, de dónde vienen, cuál es su identidad. La pintura religiosa tendrá un nuevo auge durante el siglo XIX, y sobre todo, y me parece más importante, habrá un enorme grado de politización dentro de la pintura y dentro de las artes rusas. Vamos a hablar un poco más adelante de la música, pero primero quiero hablar de la pintura. Sobre todo figuras como Ilya Repin, que Ilya Repin, pues por una parte nos va a legar cuadros magníficos, ¿no? Como La muerte del Zarevich a manos de Iván el Terrible. Quien haya visto esa pintura, pues sabrá que esos ojos, que esa imagen es el mejor retrato que existe de la angustia, de una persona que sabe que ha pecado ante Dios, y que sobre todo ha condenado a su patria y a su familia a un destino tan terrible como el que él padeció en carne propia, ¿no? Una persona que sabía que iba a ser juzgada por la historia por sus crímenes, pero por otra parte, por esa parte Ilya Repin está viendo al pasado, pero por otra parte también está viendo al futuro, en ese cuadro de los Sirgadores del Volga, en el que para muchos, y yo me incluyo, Ilya Repin deja entrever que los vientos de revolución empiezan a soplar en Rusia, ¿no? Entonces, si en la pintura, insisto, tenemos a los rusos como pollos sin cabeza explorando distintas facetas de su alma, en la música no se van a quedar atrás, porque por una parte tenemos a gente como Tchaikovsky, que se va a volver el embajador cultural de los rusos, un personaje que, a pesar de que es idolatrado en medio mundo, en Rusia pues es visto con cierto recelo, porque se lo considera parte de la tradición musical occidental, ¿no? Pero por otra parte es un personaje del cual no pueden prescindir, porque es un personaje que es su mejor embajador, que representa para los europeos lo mejor de Rusia. Pero pues tenemos a gente como los cuatro grandes, ¿no? Que están definiendo los cánones del nacionalismo ruso en la música, y que bueno, también pues están ahí debatiéndose con Tchaikovsky quién tiene la batuta dentro del alma rusa. En menester también es decir que, aunque no forma parte de la tradición del nacionalismo ruso, ciertamente la marcha eslava de Tchaikovsky define para mí la esencia del pueblo eslavo, ¿no? Que puede ir de lo brutal, lo ominoso y lo bárbaro a lo más eximio, a lo más sublime, ¿no? En la literatura ni qué decir, ¿no? El siglo XIX ruso es magnífico en términos literarios, y sobre todo los dilemas que se plantea el pueblo ruso en su literatura son tan profundos, que veremos a gente como Dostoyevsky, ¿no? Que va a cuestionar la naturaleza humana como tal vez nadie lo haya hecho en la literatura. Pero por otra parte tenemos también que los rusos pues se topan con pared, al menos en la cuestión del romanticismo, porque el romanticismo en muchos sentidos es una carta de amor que el arte le dirige a la burguesía del siglo XIX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX, pero bueno, del siglo XIX. Pero resulta que en Rusia no hay burguesía, y la literatura romántica de Rusia no tiene a quién escribirle. Entonces pues le empiezan a escribir a aventureros, le empiezan a escribir a héroes. Tenemos a Taras Bulba, por ejemplo, tenemos a gente como Lermontov, que escribe El prisionero del Cáucaso, en fin. Y nuevamente pues vemos cómo la geopolítica, en su concepción más clásica, que dice que pues la geografía define el destino de las naciones, pues
parece tener algo de razón, incluso insisto en aspectos tan sui generis como el arte, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar por aquí para no hacerlo tan largo. Si veo que me surgen más ideas, ampliaré esta reflexión. Muchas gracias por escuchar, camaradas. Y bueno, Urbi et Orbi, abrazos, no balazos. Bye bye.